Hola estudiantes de Lengua Española 2, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a estudiar las cláusulas subordinadas adverbiales, que es el último grupo de subordinadas y que lo planteábamos en la unidad 5 del programa. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar las características, vamos a ofrecer ejemplos, las clases de subordinadas adverbiales, la función y los nexos que las encabezan. Dentro de las características, ¿qué características tienen? ¿Cómo las definimos? Acá les dejo un planteamiento, una cita de Di Tullio Malcuori. Ellas nos dicen que la subordinación adverbial es un concepto polémico en la gramática actual, ya que estas oraciones no se caracterizan por sus funciones, como las sustantivas, que son siempre complementos seleccionados por un núcleo, ni por su construcción, como las relativas o adjetivas, que siempre van introducidas por una palabra relativa. Más bien se caracterizan precisamente por su extrema heterogeneidad. Y vamos a ver por qué ella habla de este aspecto heterogéneo que tienen las subordinadas adverbiales para poder caracterizarlas, algo que no sucede con las sustantivas, que en general sabemos que tienen una función argumental adentro de la oración y que podríamos reemplazarlas por un sintagma nominal o un sustantivo, digamos, ¿no? Ellos seleccionan ese núcleo nominal, o en el caso de las relativas también, que todas están encabezadas por un pronombre relativo, que ese pronombre relativo refiere a un antecedente, que es un sustantivo, y que funcionan como modificador indirecto siempre dentro de la oración. Acá nos dicen, también Di Tullio, las clases de subordinadas adverbiales son dos y también se identifica un tercer grupo, que hay un tercer grupo que ahora vamos a ver dónde lo incluiríamos, básicamente. Tradicionalmente están las subordinadas adverbiales propias y las subordinadas adverbiales impropias, y un tercer grupo que constituye construcciones de naturaleza cuantitativa que Di Tullio las deja fuera, pero algunos autores las incluyen dentro de las adverbiales impropias. Las clases de subordinadas, entonces, si dijimos, son dos más un tercer grupo, que ese tercer grupo, como les dije, podemos incluirlos dentro de las impropias. Vamos a definir las propias. Las propias son esas construcciones compuestas que desempeñan las mismas funciones que los adverbios y pueden ser sustituidas por ellos o sustituirlos a estos adverbios. Tienen la función sintáctica de un circunstancial o un adjunto. Pueden ser encabezadas por adverbios relativos, cuánto, cuándo, cómo, dónde, pero no siempre, puede haber otro tipo de encabezadores, pero no poseen un antecedente. Aquí está la diferencia con las adjetivas, que si bien están encabezadas al igual que estas eh, por relativos, por pronombres relativos, estas no poseen un antecedente. Y acá les dejo ejemplos. Ya no habla como le enseñaron sus profesores de oratoria, ¿no? Acá cumple la función de circunstancial de modo. Ya no habla así, podemos reemplazar toda esta oración subordinada por el adverbio así y hacernos la pregunta, ¿cómo habla? ¿Cómo le enseñaron sus profesores de oratoria? Fíjense que acá tenemos el pronombre interrogativo, al cual le ponemos la tilde, y aquí, en la respuesta, como le enseñaron sus profesores, tenemos el pronombre relativo que, a diferencia del interrogativo, no lleva tilde. Luego tenemos la que cumple un circunstancial de lugar. Se quedó sentado donde le indicaron. El pronombre relativo, donde.
Podríamos decir se quedó sentado ahí, allí. Y la pregunta sería, ¿dónde se quedó sentado? ¿Dónde le indicaron? De nuevo, el pronombre interrogativo que lleva la tilde y el pronombre relativo al cual se la quitamos. Luego, conjunción circunstancial de tiempo. Regresó cuando menos lo esperábamos. Regresó ayer, podríamos reemplazarlo por ayer. ¿Cuándo regresó? De nuevo la pregunta, el pronombre interrogativo, pronombre relativo. Y por último, nado cuando me permites mis pulmones, un circunstancial de cantidad, como función. Nado mucho. ¿Cuánto nada? ¿Cuánto me permiten mis pulmones? Y acá les aclaré, cuidado, las subordinadas adverbiales no deben confundirse con las adjetivas, que pueden estar encabezadas por los mismos nexos, pero precedidas por un antecedente sustantivo y forman con este un sintagma nominal inseparable. ¿Sí? No hay que confundirlas. Y aquí abajo les marqué esta diferencia que les marqué anteriormente. Los adverbios interrogativos, como, dónde, cuándo, cuánto, tienen como contrapartida los adverbios relativos que usamos para responder a las preguntas. Cómo, dónde, cuándo y cuánto, y a diferencia de los primeros, estos no llevan tilde. Las impropias. Las subordinadas adverbiales impropias, Di Tullio nos dice que no siempre pueden ser reemplazadas por un adverbio, como en el caso de las propias. No suelen desempeñar la función característica del adverbio, es decir, no modifican al verbo, puesto que suelen modificar a toda la cláusula principal. Establecen una relación lógica y discursiva con lo expresado en la cláusula principal y manifiestan circunstancias diversas y necesarias para que se realice la acción que indica el verbo principal. Son estructuras binarias similares a las de las oraciones compuestas, en las que son casi siempre modificadores oracionales. Y aquí viene un ejemplo. Si ponemos un muro, controlaremos mejor. Lo podríamos parafrasear como pongamos un muro y controlaremos mejor. Podemos armar dos oraciones coordinadas. Es una manera de hacer la prueba para entenderla. Y acá les dejo ejemplos. Los tipos de impropias serían la subordinada condicional, que aquí se inicia con la conjunción sí, entre otras. Si no conoce la ciudad, puede tardar en encontrarlo. Subordinada concesiva, aunque no conocía la ciudad, pude encontrarlo enseguida. En general encabezadas por aunque, la conjunción. Como no conocía la ciudad, tardé en encontrarlo. Esta es una subordinada de causa real. Tardé en encontrarlo. ¿Cuál fue la causa? Como no conocía la ciudad o porque no conocía la ciudad. Y la subordinada de causa final. Lo busqué para que conociera la ciudad, ¿no? Como con el propósito. La causa final sería con un propósito. Y nuevamente, recuerden, con las subordinadas impropias debemos poner en práctica el análisis sintáctico semántico para reconocerlas y entender su valor argumentativo. La cláusula principal depende de la subordinada para poder concretar su sentido. Es decir, que estas, las impropias, se aproximan a, en este sentido, se aproximan a las sustantivas que cumplen función argumental, pero no son del todo argumentales como las sustantivas. Hay diferencias como las que pueden ver y marcar aquí. Las impropias. Seguimos con las impropias. Estas subordinadas impropias, condicionales, concesivas y causales reales y finales también se usan para expresar una relación similar, pero vinculadas con la valoración de los participantes o con otras circunstancias de la enunciación. Como en estos ejemplos. Si no te molesta, trataré de encontrarlo yo mismo. Ahí hay como una valoración de
en los interlocutores, ¿no? Hay un agregado de percepción dentro de esta construcción. Aunque te parezca mentira, lo encontré enseguida, en esta subordinada concesiva también, ¿no? Aunque te parezca mentira, hay un agregado sobre cómo se percibe entre los interlocutores eh, este enunciado. No conocía la ciudad porque tardó en encontrarlo, ¿no? Acá tenemos una subordinada de causa real y de causa final, esta, para ser sincera, voy a tardar en encontrarlo. De nuevo, acá les agrego, ¿no?, que las subordinadas impropias debemos poner en práctica el análisis sintáctico semántico, porque estas percepciones tienen que ver con el análisis discursivo más que con la construcción en sí. Estar atentos a estos detalles que, que se logran a través de un análisis semántico más que sintáctico. Ustedes ven que están encabezadas por las mismas conjunciones. Acá tenemos una frase preposicional, no tenemos una conjunción, para ser sincera. Y aquí tenemos las construcciones de naturaleza cuantificativa, que sería el tercer grupo, que algunos autores suelen incluirlo dentro de los grupos de impropias. Este tercer grupo, más reducido, incluye construcciones de naturaleza cuantificativa que forman un constituyente, por lo general discontinuo, encabezado por un intensificador, tanto, tan, más, menos, que modifica a una palabra graduable. Son las comparativas y las consecutivas propias y de intensidad. Y acá le dejo dos ejemplos. Este viaje me costó tanto como el tuyo, o más que el tuyo, o más de lo que había calculado. Acá tenemos una adverbial comparativa, ¿no? Tanto como, más que, más de lo que. Y desde el punto de vista de subordinada consecutiva de intensidad, este viaje que me costó tanto dinero que me quedé sin un peso. ¿Mm? O por consiguiente, este viaje me costó mucho, por consiguiente ya no tengo dinero, por ejemplo, otra consecutiva de intensidad. Acá les dejo los nexos encabezadores de las subordinadas propias, el lugar, de tiempo, de modo y de cantidad con los encabezadores, dónde, de dónde, en dónde, a dónde, de tiempo, cuándo, antes qué, después qué, tienen locuciones adverbiales, tienen pronombres relativos, no hay una sola manera, de modo, cómo, como qué, tal como, etcétera, de cantidad. Y aquí les dejo desde los nexos de las impropias y de las de estructuras de naturaleza cuantificativa. Las causales, las reales y finales, causales, finales y reales, condicionales, concesivas, consecutivas y comparativas. Aquí les dejo la bibliografía para que la lean con las páginas, para que complementen la lectura, y también adentro de la semana les dejé más lecturas complementarias para que complementen este video explicativo con básicamente los esquemas de las condicionales, las concesivas, las comparativas. Y finalmente, bueno, agradecerles nuevamente el que hayan escuchado este video, y vamos a seguir profundizando sobre las subordinadas adverbiales en próximas semanas. Muchas gracias.